Seguimos con las mesas de esta tarde, las últimas de la jornada, hablando de la digitalización en el mundo de la industria. Cómo ha evolucionado en los distintos continentes y países y en distintos ámbitos, en económico, social y político, la digitalización de las industrias. Pero esto afecta tan solo la economía, la sociedad, en los distintos ámbitos, en salud, en industria, en movilidad, en turismo. ¿Esto cómo ha evolucionado en los distintos países de forma distinta? Lo hablaremos a continuación con la señora María de los Ángeles Apólito y el señor Isaac Chocrón, además de la señora Alicia Richard. Para moderar esta mesa contamos ahora con Susana Prado, directora en Cataluña de Informática del Corte Inglés. Además, el mes de octubre del año pasado ganó el premio Donatic Profesional, otorgado por el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias, Susana. Enseguida te damos la palabra. Genial. Bueno, pues muchas gracias a Barcelona New Economy y a todos los asistentes físicos y virtuales que nos acompañan en esta mesa titulada Las industrias digitales en el mundo. Es un título muy amplio, pero que en el fondo refleja una realidad en la que todos estamos inmersos, que es la digitalización está aquí, es un presente y es un futuro. Y vemos que la velocidad en la que las industrias y los países se digitalizan no son los mismos, dependiendo de muchos factores, como las políticas gubernamentales, todo lo que es el emprendimiento, los ecosistemas que generan y que promueven los países, y de eso va la mesa de hoy. Para poder hablar de todo esto, debatir y ver diferentes experiencias, contamos hoy con una mesa de lujo con unos ponentes de primer nivel. Por un lado, os lo voy a presentar de inmediato. Está Isaac Chocrón, que Isaac es director de desarrollo de negocios de XM Technologies y Oak-Road Iberia. Es sefardí de origen israelí. Es un destacado profesional del área de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector, en áreas de vicepresidencia, comercialización, gestión tecnológica y operaciones. Lleva en España más de 13 años dedicándose a conectar el ecosistema israelí emprendedor e innovador con el ecosistema español para generar sinergias e impulsos entre España e Israel. Bienvenido, Isaac, lo tenemos en remoto. Y luego aquí está Isaac. Bienvenido, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos también con nosotros en formato virtual a María de los Ángeles Apólito, pieza importante en el Gobierno de Argentina, subsecretaria de Economía de Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo. María de los Ángeles es doctora en Ciencia Política y Administración Pública y a la vez un máster de Gestión en Ciencia y Tecnología, un binomio sin duda inteligente e interesante. Tiene destacados proyectos como el Programa de Innovación Abierto en Buenos Aires, es directora del Centro de Emprendedores también en Argentina y desde hace más de 20 años se dedica a todo lo que es la vinculación tecnológica universidad-empresa, innovación y emprendeduría en Argentina. Bienvenida, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y por último, teníamos aquí físicamente a Alicia Richard, directora de Digitales, que nos iba a explicar pues, cómo aterrizamos esa agenda digital de transformación en España. Pero bueno, ayer nos comunicó que le había surgido un tema personal y que no podía estar aquí. Y bueno, lamentamos que no pueda estar y esperamos que todo esté bien, Alicia. Nos vemos pronto en algún otro evento de digitalización. Bueno, como podéis ver, tenemos ponentes Isaac, María Ángeles, muy importantes que nos van a dar visiones de sus países y que podremos contrastar con el resultado final de toda su evolución digital y tecnológica a nivel industrial. Arrancamos la mesa con una pregunta para Isaac. Isaac, Israel es para muchos el Silicon Valley del Oriente Medio, ¿no? Es un país con gran potencia tecnológica reconocido a nivel mundial. Cuéntanos aquí en Petit Comité cuál es el secreto, cómo se desarrolla y cómo se consigue que un país como Israel tenga un posicionamiento referente y tan importante en el mundo de la tecnología y de las industrias digitales. Isaac, cuéntanos. Bueno, quizá todo el mundo ha leído el libro Startup Nation, El milagro de Israel. El milagro importante o el secreto es que se ha creado un ecosistema de innovación y de emprendimiento
alrededor del talento. Al fin que el talento se dedique a lo que él sabe, su conocimiento y su know-how, y todo lo que necesita el talento en la empresa para poder crecer y escalar, lo tiene el ecosistema, le ofrece el ecosistema. Desde incubadoras, aceleradoras de alto potencial para poder apoyarle durante 2 años, desde el centro de I+D, R&D, desde ecosistemas de inversión, en toda la fase de la inversión de la empresa, desde el apoyo a la parte de internacionalización, desde las universidades, desde las empresas corporativas que existen en Israel, más de 7.000 empresas corporativas. Entonces se ha creado un ecosistema al fin que el talento se dedique a lo que él sabe. Dado que Israel es una población muy pequeña, ninguna empresa que se crea, no se crea para Israel, porque la población y la industria no lo permite. Es para internacionalizarse. Y cuando tú quieres internacionalizarse, tienes que dar un valor diferenciador, ser distinto. Por lo tanto, desde el día cero, desde el día que se crea cualquier empresa, es para la parte de internacionalización. Por lo tanto, por eso encontramos tecnología disruptiva, tecnología innovadora, que sea competitiva y diferenciadoras. Y dado que necesitamos inversión en todas las fases de la empresa, cuando tú necesitas una inversión, tienes que dar una rentabilidad al inversor. ¿Y cómo le das la rentabilidad al inversor? A fin que el objetivo final de cualquier empresa o es cotizar en la bolsa, ir a IPO, o hacer un exit, vender esta empresa a una empresa multinacional. Y cuando se vende una empresa multinacional, ¿cuál es la razón? Porque tiene una tecnología disruptiva innovadora que le interesa a efectuar. Y por lo tanto, lo que nosotros encontramos, mucha tecnología disruptiva e innovadora, se ha especializado en todas las áreas de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, elemento predictivo, FinTech, ciberseguridad, toda esa tecnología necesaria. Y entonces empezamos a ver que en el sector de la industria hay un auge muy potente y muy grande. Hay un gran potencial de necesidad dentro del mercado. Y eso es lo que ha hecho que existe gran escalamiento, gran crecimiento, y cualquier solución disruptiva o innovadora, la industria lo percibe y ve las ventajas de una manera muy inmediata. Por lo tanto, esa tecnología disruptiva de innovación, de deep tech, de machine learning, análisis de imágenes, etc., ha pivoteado las empresas a un sector que tienen un alto potencial, que es la parte de la industria. Por lo tanto, hoy por hoy nosotros tenemos más de 250 empresas en el sector de industria 4.0. La parte de inversión, somos el tercer país con mayor inversión en el sector de industria 4.0 después de Estados Unidos y en China, pero somos el segundo de inversión después de Estados Unidos y superamos a China en la fase semilla. Tenemos más de 50 empresas multinacionales que están en Israel, tanto en el sector de I+D, laboratorios o R&D. Y eso justamente es lo que ha pasado en Israel. Sencillo, ¿no? Es algo así de mucho trabajo y muchos años de creer, ¿no?, en ese futuro digital. María Ángeles, cuéntanos cómo lo vivís vosotros desde Argentina, ¿no? ¿Qué políticas gubernamentales tenéis? Porque también tenéis un ecosistema rico en empresas innovadoras y en startups. La verdad que escuchando la experiencia de Israel, Argentina tiene, por supuesto, algunos elementos que todavía tenemos que reforzar, y entiendo que sin duda el elemento que hay que reforzar es el elemento de la inversión. Argentina tiene un potencial enorme en su sistema científico-tecnológico, tiene empresas de base tecnológica surgidas de las universidades, las denominadas spin-off, son realmente de muchísimo potencial, y estamos trabajando fuertemente para que estas empresas que surgen del sistema científico-tecnológico en distintas áreas, en áreas de software, en áreas de Big Data, en áreas de biotecnología, de AgTech, de FinTech, puedan tener la posibilidad de desarrollarse, madurar las tecnologías y de esta manera quedarse en el país
generar empleo sin perder esta perspectiva de internacionalización que estas empresas necesariamente tienen. Pero realmente al ecosistema que comenta Isaac, de incubadoras y aceleradoras, que también acá en la Argentina tenemos, en muchos casos muchas de las aceleradoras han tomado el modelo israelí, sobre todo las aceleradoras de base científico-tecnológica han tomado modelos israelíes. Nosotros creo que nos está faltando trabajar sobre los fondos de inversión y la posibilidad de contar con mayor capital de riesgo. Me parece que ese es el desafío que tenemos, y a la vez seguir impulsando las empresas de base tecnológica. Argentina es el país con más unicornios por habitante, ¿no? Tenemos 5 unicornios y somos un país relativamente pequeño en términos de habitantes. Así que eso demuestra nuestro potencial. Y nos parece que lo que tenemos que terminar de reforzar es este ecosistema que mencionaba Isaac, y vuelvo a insistir con que tenemos una robustez importante en el sistema científico, tenemos un Estado presente que tiene políticas activas para el desarrollo de las startups, apoya a las incubadoras, apoya a universidades que tienen incubadoras, a las aceleradoras, y nos está faltando, entendemos, la pata de inversión, y una pata que realmente tiene que ver también con un poco los vaivenes macroeconómicos que ha tenido Argentina en los últimos años. Una vez estabilizadas las variables macroeconómicas y siguiendo con estas políticas, entendemos que podemos terminar de cerrar y reforzar este ecosistema. Muy bien, muy interesante, María Ángeles. Una pregunta que me hace reflexionar a partir de los dos enfoques, ¿no? Los dos enfoques se basan en políticas gubernamentales, en un apoyo, ¿no?, a todo el mundo de startups, a la innovación. ¿Cómo veis a las grandes empresas tecnológicas en este punto? Porque está claro que, ¿no?, pues todo lo que es nuevo, startups y demás, van a una velocidad muy rápida, tiene un modelo de gestión y de adaptación de la tecnología y de lo digital muy sencillo, porque ya la mayoría son digitales de nacimiento. ¿Cómo visualizáis a la gran empresa en todo esto? Isaac, por ejemplo. Obviamente, el exit que hablé anteriormente, quien compra la empresa son esas grandes empresas, ¿no? Que compra como Intel, Microsoft, las grandes que adquieren esas empresas. ¿Qué ha pasado en Israel? Generalmente cuando compran la empresa y cuando compran bajo valoración de 400 o 500 millones de euros, cuando se vende la empresa, estas empresas han dicho, ¿por qué no invertimos en la fase un poco más temprana de las empresas para que cuando tengamos una valoración mucho menor que los 400 millones de euros y apoyamos? Por lo tanto, las grandes empresas multinacionales, y es lo que pasa que hoy por hoy en Israel existen más de 7.000 empresas corporativas en Israel, donde buscan tecnología disruptiva e innovadora y también participan en el sector de la inversión en la fase muy temprana. Por lo tanto, cada de esos corporativos tiene su corporate venture capital, el cual efectúa la inversión, tiene un representante en Israel. Lo que buscan es el talento, buscan las soluciones tecnológicas. Por eso también es mi respuesta cuando me uno aquí en España con distintos gobiernos regionales. Le digo, activen a través del emprendimiento y la innovación. Aunque muchas veces la respuesta, como dice también María, en otros países no existe la inversión que se da igual que en Israel, pero en España existe un ecosistema de inversor local. Aquí en España tenemos más inversores que startups. Existe un estudio que dice que existe un startup por cada 20 inversores. Es una tasa que no existe en Israel, incluso todo al revés. Pero ¿cómo nosotros presentamos? Tenemos que minimizar el riesgo de la inversión a este inversor. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo un análisis que los proyectos y los startups son tecnología disruptiva, innovadora, que tiene una componente muy fuerte de deep tech, de innovación, y presentarle todos los informes necesarios, ¿no? Incluso lo que yo hago, por ejemplo, algunos ejemplos, es mandar y evaluarlo
en Israel la tecnología para chequear si es una empresa de alto potencial. También recomiendo que la hagan en Silicon Valley para que puedan chequear si la tecnología es alto disruptiva. Volviendo a tu pregunta inicial, los corporate venture capital tienen una función muy importante, no solamente en el momento de comprar y adquisición de las empresas, que en Israel tenemos más de 112 exit al año, con promedio de venta de 400 millones de euros, sino también participa en la fase muy temprana de invertir en la ronda A o la ronda B de la inversión de las empresas, y también son aquellos que nos indican a nosotros cuáles son las tendencias que necesitan y se requieren para implementarle dentro de sus soluciones. Por lo tanto, es un factor muy importante. El 18% de las inversiones son corporate en Israel, de la inversión total existente. María Ángeles, cuéntanos, en Argentina. Bueno, Argentina estamos trabajando fuertemente en el paradigma y en el enfoque de innovación abierta, que un poco lo que busca es precisamente que empresas ya maduras, en muchos casos pueden ser las grandes empresas nacionales o las multinacionales que están instaladas, puedan captar estos desarrollos, estos emprendimientos de base tecnológica o emprendimientos de la economía del conocimiento para ayudarlos a madurar. Realizamos muchas actividades de hackathon, de concursos de desafíos tecnológicos con las empresas, con los unicornios que tenemos argentinos y también con otras empresas que están instaladas acá, como Microsoft o la propia Guaira, que es la aceleradora de Telefónica Argentina, que está en Argentina. Lo que realizamos es un trabajo donde estas empresas grandes, ya maduras, consolidadas en distintos sectores, puedan trabajar en conjunto con los emprendedores de la economía del conocimiento para que los ayuden a madurar en sus proyectos. Porque lamentablemente a veces sucede, más allá de que Argentina tiene un mercado de capital de riesgo muy chico, muchas veces sucede que hay empresas o emprendimientos que no necesitan solo el capital, realmente necesitan un acompañamiento que les ayude a llegar al mercado. Nos pasa mucho, por ejemplo, con empresas de biotecnología, donde Argentina es muy fuerte en este tema, que necesitan demasiadas regulaciones, hacer caminos largos de certificaciones y de habilitaciones para llegar al mercado, y en este sentido el acompañamiento que le pueda dar una empresa ya consolidada en ese mercado le resuelve mucho más a veces que la inversión, porque la inversión sola, vuelvo a insistir, que si no hay un acompañamiento puede no serle tan útil a la startup o al emprendimiento. Por eso con las empresas grandes tecnológicas estamos trabajando con dos políticas, una que es la política de innovación abierta, donde buscamos entablar relaciones entre posibles proyectos, emprendimientos y estas empresas en función de las verticales que las empresas decidan apoyar. Y después tenemos, el año próximo estamos lanzando un programa de codesarrollo, que ahí también estamos tratando de pensar en las medianas empresas o en pymes consolidadas que quieran empezar a trabajar en innovaciones y que por la dinámica que tiene una pyme en la Argentina, donde el empresario pyme no se puede dedicar a pensar en nuevos negocios o en nuevos productos, que pueda apalancarse en los emprendimientos que los argentinos desarrollan. Entonces estamos un poco trabajando en estas dos líneas y nos parece que hay dos estrategias distintas, una con las grandes empresas y con las multinacionales y otra con las empresas argentinas medianas y consolidadas, que entiendo que también tienen que ponerse a mirar la innovación como un factor para la competitividad. Siguiendo ahí lo de lo que comentas, María Ángeles, las industrias necesitan digitalizarse para ser más competitivas, comentabas. Vosotros que veis, la digitalización es transversal y la aplicamos a múltiples industrias. ¿Qué sectores, por vuestra experiencia, consideráis que están más avanzados tecnológicamente y qué sectores requieren todavía de una atracción para que realmente se modernicen y se pongan al nivel de otros sectores? Isaac. Bueno,
Obviamente nosotros, lo que nosotros vemos que obviamente el sector de la telecomunicación que per se está de una manera digitalizado, porque su per se, eso es su naturaleza, están más digitalizados, pero existen otros sectores importantes donde falta la parte de la digitalización. En todos los sectores hemos visto que estamos en el área desde la parte, el sector de energías, la parte de seguridad, ¿no? Insurtech, que es toda la solución de la parte de Insurtech. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de la tecnología asociados a las personas mayores con el COVID, ¿no? Lo que se llama EdgeTech, falta toda esa tecnología de la longevidad y la parte de la solución falta para poder desarrollarse. Entonces, existen distintos sectores donde está la parte de la digitalización, ¿no? Nosotros en Israel sí entramos en todos los sectores de la digitalización, porque esa tecnología disruptivas que nosotros tenemos en los sectores de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, FinTech, está casi en todos los sectores. Hay un estudio muy interesante sobre las preguntas que has hecho de cuáles son la industria que han hecho la parte de la digitalización y cuál existe a nivel de gap, ¿no? Y justamente el tema de hoy que hablamos de la industria 4.0, que hemos hablado también anteriormente, es porque existe un gran mercado y potencial que no está potencializado. Están empezando a digitalizarse, pues existe ya esa necesidad, pero todavía existe un gap y no está saturado ese tipo de mercado. Y eso da esta necesidad que la creación de unas nuevas soluciones y un mercado suficiente para esas empresas de alto potencial, startup, pyme, que se están creciendo a esos tipos de sectores. María Ángeles, cuéntanos de tu experiencia. Bueno, sí. Perdón. No, de tu experiencia, cuéntanos un poco qué sectores ves así más avanzados y que tenéis que traccionar más desde el gobierno para impulsarlos. Claro, un poco coincidiendo con Isaac, en la Argentina también es bastante diverso el grado de digitalización o de adopción de Industria 4.0 según el sector y según el tamaño, ¿no? de las empresas. Realmente es muy diverso y por eso el trabajo que se está haciendo diríamos que es un trabajo sector por sector. Sí tenemos mucha experiencia o bastante avanzada digitalización y transformación digital en todo lo que es la industria automotriz, porque acá en la Argentina tenemos terminales automotrices multinacionales que han traído las soluciones de sus casas matrices, entonces la industria automotriz está bastante avanzada en cuanto a transformación digital. Tenemos muy buenas experiencias con todo lo que es el área de finanzas y de banca. Hay mucha digitalización en el área de agricultura, al ser para nosotros un sector clave. Tenemos mucha aplicación de soluciones tecnológicas de IoT, de sensorización, de Big Data, e incluso combinada con industria satelital para todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión. Yo diría que esas son las áreas en las que estamos más avanzados y donde las soluciones tecnológicas llegaron para quedarse y se instalaron con bastante fuerza. Tenemos muy buenas experiencias a raíz del COVID que se aceleraron en el área de salud, todo lo que es e-health, historias clínicas digitales, aplicaciones referidas a todo lo que tiene que ver con esto, el control de tránsito de personas por el COVID, etcétera. Esto ha acelerado muchísimo la aplicación de digitalización en el área de salud y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el tema gobierno, en el área pública. Pero en definitiva creo y coincido con Isaac que queda mucho camino por recorrer, que todas las empresas tarde o temprano van a tener que llegar a una transformación digital y que Argentina tiene muy buena oferta de soluciones, o sea, realmente hay soluciones que pueden ser ofrecidas por el propio ecosistema argentino y en eso también estamos trabajando para potenciar que las pymes argentinas dedicadas al software, a la inteligencia artificial, al IoT, sean las que puedan proveer esas soluciones porque entendemos que hay una oportunidad importante. Gracias, María Ángeles. Vosotros, por lo que explicáis, estáis muy en contacto con todo el mundo emprendedor y todo el tema y todas empresas y ecosistemas innovadores.
Mi pregunta es, habéis hablado de tecnologías disruptivas, ¿no? Habéis hablado, y han salido muchas, son muchas, ¿no? Las que están continuamente en todos los foros, ¿no? IoT, Industria 4.0, blockchain, inteligencia artificial. ¿Cuál creéis vosotros, con todo lo que estáis viendo, ¿no? Que estáis ahí ¿no? en el nacimiento de empresas y de ideas innovadoras, cuál creéis que es la que más nos va a transformar y nos va a cambiar el futuro? Y nos va a cambiar la manera de hacer las cosas. Sé que todas, ¿no? Porque todas tienen un impacto importante en cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y demás. Pero ¿cuál es la que decís, todavía no es, ¿no? La que pensáis que todavía no está desarrollada y que nos va a cambiar la manera de relacionarnos y de vivir? Isaac. Bueno, es muy amplio, obviamente. Sí. Toda la parte de esa digitalización, el cambio es muy, muy amplio. Obviamente, ahora lo que tenemos con todo es el tema de COVID, lo que están acelerando, justamente lo que María dijo anteriormente, toda la solución de la parte de Medical Tech, ¿no? Creo entonces, ese impacto, también un impacto social, según mi opinión, que genera la parte de MedTech, podría apoyar y cambiar toda la parte del apoyo que tenemos. Pero todos son los sectores. En Israel tenemos un auge en el sector de la parte de movilidad, todo el concepto de coche autónomo, a raíz de que Intel compró Mobileye por 16 billones americanos. Existe un auge muy importante, pues también Israel está posicionado como número 1 en todo el concepto del coche autónomo, el cual el día de mañana toda la tecnología que hemos hablado está aplicada dentro de la parte de coches autónomos. Aparte de agrotech que dijo María anteriormente, también está el sector de foodtech, que es un sector que tiene un grande auge. Nosotros hemos invertido en muchas empresas en el sector de foodtech, incluso Beyond Meat es una de las empresas que cotizó en la Nasdaq, que sustituye digamos, a nivel del animal. Entonces tenemos todo este sector que también cambiaría dentro de la parte de las organizaciones. Entonces, obviamente la tecnología disruptiva, ¿cuál es la definición un poco de tecnología disruptiva? Donde existe un gran mercado, grande potencial, existe un mercado para ello. Ahí donde uno crea y despierta y crea empresas a raíz de esta necesidad. Y eso es donde vemos que todas las empresas están haciendo, ¿no? Pero obviamente la parte de impacto social, yo creo que la parte medical tech va a generar una gran revolución. Y hemos visto que lo que ha hecho COVID es acelerar muchas de estas tendencias actualmente, que iban a durar 5 o 6 años para poder desarrollarse y han podido efectuar el desarrollo en sí. María Ángeles, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, las tecnologías, a veces uno cuando pregunta por tecnologías disruptivas, a mí me parece que, bueno, que son aquellas tecnologías que hoy uno todavía no se puede imaginar. Por eso a veces cuando participo de algunos comités de evaluación de startups o de tecnologías de este tipo, muchas veces me opongo a que se le pidan planes de negocios o un plan de mercado, ¿no? Porque entiendo que una tecnología disruptiva precisamente o una innovación disruptiva no tiene mercado todavía, es un mercado que hay que imaginarse a futuro y me ha pasado que hemos de alguna manera no apoyado proyectos porque no entendíamos a dónde iban, entonces es muy difícil esto de pensar una tecnología disruptiva de acá a unos años, porque además es tan acelerado el cambio que es difícil, y lo digo porque me ha pasado hace 10 años haber dado de baja un proyecto con pulgar para abajo a un proyecto que hoy en la Argentina es un éxito. Y en aquel momento los 5 que estábamos evaluando era tan disruptivo que no lo entendíamos. Así que por eso el concepto a mí me resulta a veces complicado, pero sí coincido que todo lo que tiene que ver con salud, con ocio, con la posibilidad de usar mejor nuestro tiempo, todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas vinculado a la movilidad, a vehículos autónomos, a poder trabajar, por supuesto, ir yendo en un auto hasta mi hogar y darle ya la indicación a los implementos domésticos tipo lavarropas, cocina, digamos, todo lo que vaya a mejorar la calidad de vida, me parece que son las tecnologías en donde va a haber más apuestas, ¿no? Cuando hablo de mejorar la calidad de vida, por supuesto,
Hablo del uso del tiempo, hablo del ocio y hablo de la salud, de la educación. Todas esas tecnologías más con un perfil social me parece que son las que van a marcar el camino. Genial, gracias María Ángeles. Estamos hablando todo el rato de digitalización como un presente muy, muy, muy intenso, pero sobre todo con un futuro, que todo se va a digitalizar, cualquier industria, muchas tecnologías nuevas, muchas empresas nuevas. Y os quiero hacer una pregunta de cómo veis vosotros el papel de la mujer en este mundo digital, porque es un tema que se debate muchísimo, ¿no? Todo lo que son las vocaciones STEM, ¿no? Que son poco atractivas para las mujeres, que es un futuro digital muy prometedor, donde los salarios son más altos, donde hay una estabilidad, pero la mujer no se arranca a estudiar, no se ve en ese papel y hay muchos estudios, muchas iniciativas, comentaba antes cuando me presentaban, Premio Donatic del año pasado, estoy en muchas iniciativas para promover que la mujer realmente vea lo digital como algo muy sencillo y apto para cualquiera. Entonces, vosotros, desde vuestros países, ¿cómo lo veis? Y si tenéis políticas o identificáis, tenéis algún tipo de programa específico para potenciar la presencia de la mujer en el sector digital. Sí, como un país desarrollado a nivel Israel, tenemos todas estas políticas de integrar tanto al colectivo de la mujer y también al sector minorista, que es la parte también de la población árabe, que estamos haciendo la integración dentro de Israel, ¿no? Y obviamente está la política de cualquier tipo de empresas de poder efectuar de esta integración. Y en Israel estamos logrando, todavía existe un gap entre los hombres y la mujer, justamente un estudio que hizo la Autoridad de Innovación hace unos par de meses, hizo un estudio sobre cuál es la integración dentro de la mujer dentro, y mi opinión obviamente que las mujeres tenían la misma capacidad que los hombres. Obviamente no entiendo muchas veces de este tipo falta la parte de la integración, porque incluso cuando yo estudié en mi universidad hace más de 40 años, había conmigo, que soy mi profesión ingeniero, había conmigo muchas mujeres de la capacidad. Y siempre para mí la mujer es más analítica que nosotros los hombres, más ver los detalles pequeños, y eso es muy importante, y eso es lo que ha hecho hoy que las mujeres están dentro de la integración. Pero hay que motivar a las mujeres que están en estos sectores y que empiezan también a tomar esa posición directivas dentro de la industria. Nosotros estamos dentro de poniendo un empuje, poniendo inversión, haciendo la parte de integración dentro de este colectivo. Y obviamente en Israel hay aceleradoras, incubadoras, hay fondos de inversión, hay todo un ecosistema que hablé anteriormente creado y está alrededor de la mujer. Muy bien. María Ángeles. Bueno, Argentina sí tiene, creo que es un problema que es a nivel global, que en las carreras, bueno, en las denominadas carreras STEM tenemos, primero quiero aclarar de que en las carreras STEM tenemos una seria situación en términos generales, no solo de hombres o mujeres. Argentina hoy tiene demanda insatisfecha, o sea, en la Argentina tenemos una tasa importante de desempleo que obviamente se ha agudizado por la pandemia, pero a la vez tenemos cada vez menos estudiantes en las áreas STEM. Y si a eso le agregamos, cada vez hay menos mujeres estudiando estas carreras. Por lo tanto, la brecha es importante. Solo 3 de cada 10 graduados de las carreras STEM son mujeres. Solo el 6% de las apps que utilizamos habitualmente, según un estudio hecho por la ONU, son apps creadas por mujeres. Entonces ahí claramente hay una situación que debemos transformar. Además, la perspectiva de género que le puede llegar a dar en que una mujer se introduzca en estas temáticas, para mí que le otorga, sobre todo pensando que a futuro las apps vinculadas al ocio, a la calidad de vida, pueden ser las que marquen de alguna manera un sendero. Me parece que en eso la mujer tiene un aporte interesante que complementaría muchísimo la visión del hombre. En el ministerio, primero, Argentina tiene un ministerio de la mujer como ministerio, pero además cada uno de los ministerios tiene una política específica de género.
En nuestro caso hay una ley sancionada casualmente ayer, que es la Ley de Economía del Conocimiento, donde hay incentivos fiscales y uno de los incentivos son una reducción en contribuciones patronales y esa reducción se amplía para la empresa que tome mujeres, travestis, transgéneros, personas de géneros disidentes. Y además, por otro lado, también se computa una capacitación que tienen que cumplir estas empresas, una inversión en capacitación. Esa inversión en capacitación se computa doble si también el destinatario de esa capacitación es algún grupo vulnerable o grupos de mujeres y géneros disidentes. O sea que nosotros tenemos una política muy activa. Todos los subsidios, todos los beneficios, créditos subsidiados que se otorgan en este ministerio priorizan los proyectos que son dirigidos por mujeres. Así que es una decisión, diría, de esta gestión iniciada en diciembre por el presidente Alberto Fernández, darle la relevancia que tiene la mujer en estas temáticas y que sea parte de este proceso productivo y de esta transformación digital. Así que hay muchísimas iniciativas en este ministerio y en el resto de los ministerios en favor de incorporar a la mujer al mercado laboral y a un mercado laboral que, por supuesto, la ponga en igualdad de condiciones, ¿no? Pero para ponerla en igualdad de condiciones, primero tiene que tener igualdad de oportunidades. Entonces, en ese sentido, también estamos trabajando en todas estas temáticas de capacitación digital y de habilidades digitales. No, está clarísimo. Es un mundo en el que la diversidad da diferentes puntos de vista y sin duda es enriquecedor. A ver si entre todos conseguimos que haya unas cifras de presencia femenina igual que hay en otros sectores. Seguimos un poco hablando también de colaboración en el mundo de la industria digital. Hemos comentado o habéis comentado vuestras iniciativas a nivel gubernamental, vuestros ecosistemas. Isaac, bueno, ya cuando lo presentaba hablábamos, ¿no?, de la colaboración Israel-España. ¿Qué tipo de vínculos o de ecosistemas allí, así más supra países estáis impulsando y estáis trabajando? Isaac. Bueno, hoy Israel está conectado con todo a nivel mundial porque todos están interesados en este tipo de tecnología de innovador, disruptivo, innovadores. Obviamente nuestro mercado inicial era Estados Unidos, después ha sido China, ahora está Europa. Con el PAS que hemos hecho ahorita con los Emiratos Árabes va a haber un auge muy fuerte, muy importante. Incluso nuestro fondo acaba de anunciar una inversión, un fondo de 100 millones de euros entre Israel y Emiratos Árabes. Por lo tanto, nosotros tenemos una presencia totalmente global e internacional. Muchos países quieren conocer el modelo israelí. Muchos países quieren conocer qué ha pasado ahí, cómo ha logrado esa tasa, van para allá. Por ejemplo, mi actividad es conectar el ecosistema israelí con el ecosistema español. Yo tengo 13 años en España, donde haciendo este tipo de actividad, tanto a nivel gubernamental como a nivel sectorial, y donde generamos de hacer la conexión entre una empresa israelí y una empresa españolas, por ejemplo, para tener ese valor muy importante. Por ejemplo, cuando una empresa española me dice, bueno, también quiero tener acceso al mercado internacional que tienen en Estados Unidos, en Asia, en la parte de Asia, a nivel de esta resonancia que tiene, dije, bueno, la mejor manera es hacer una unión con una empresa israelí, donde utilizas una tecnología innovadora de una empresa israelí en tu solución, entras dentro del mercado español y esta empresa te va a llevar a sus mercados naturales que a nivel de Estados Unidos. Y a nivel gubernamental, vamos a hacer la conexión. ¿Por qué vamos a durar, por ejemplo, en España, 20 años? Porque llegó en Israel. Israel llegó en un momento dado. Vamos a conectarnos al ecosistema israelí. Vamos a ver la modalidad que conectamos. Yo lo describo como un tren que viaja rápido y te pones un vagón en el último tren para que vayas a la misma velocidad que yo. Entonces, conectando con el ecosistema israelí. Y hoy por hoy, Israel, creo que no existe ningún país amistosos que no están conectados con Israel, que no tenían ningún tipo de relación con Israel, y estamos conectados casi con todo el ecosistema porque lo que hemos desarrollado es tecnología disruptiva e innovadora a nivel global e internacional. Como dije al principio, cualquier empresa que se está creando en Israel del día cero
su objetivo es la internacionalización y entrar a todos los mercados. Obviamente Estados Unidos ha sido el comprador, el éxito que habla anteriormente como Estados Unidos, por eso el 30% de la inversión ha sido de los americanos, pero en este momento estamos viendo la parte asiática que están, y la parte china que ha sido importante. Y Europa también está entrando en ello. Genial. María Ángeles, ¿cómo se conecta Argentina con el mundo? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos como dos niveles, ¿no? Por un lado, trabaja muchísimo el sistema científico tecnológico en su investigación más básica, que a veces es de donde surgen los proyectos. El sistema científico tecnológico argentino tiene una participación muy activa en grandes proyectos, incluso muchos de ellos en colaboración con países de Europa. Así que ese es un instrumento importante, porque después las startups que se derivan de estas colaboraciones que son más a nivel científicos, ya nacen con un tinte de internacionalización y de colaboración con el mundo. Y por otro lado, las startups y las empresas innovadoras, nosotros entendemos que tienen que nacer ya globales, ¿no? O sea, nacen en un punto específico, pero nacen también globales, porque de eso se trata hoy nuestro mundo, y además es cada vez, entiendo, más importante pensar entre todos las soluciones para problemas complejos, ¿no? Estoy pensando en las enseñanzas que nos dejó la pandemia. O sea, ningún país puede resolver solo la vacuna. O sea, la realidad es que esto nos va a suceder, el cambio climático, todo lo que tengamos que abordar de ahora en adelante son problemas tan complejos que no lo va a poder resolver ni un país, ni un Estado, ni una universidad, ni una empresa. En ese concepto amplio de colaboraciones que Argentina intenta insertarse como país y a su vez insertar a sus emprendimientos innovadores. Nosotros apoyamos fuertemente la internacionalización, participamos activamente de muchas actividades. En España hemos participado ya desde el South Summit, del Startup Olé. Estamos trabajando acá con la Embajada israelí en la Argentina en un hackathon para adultos mayores. Trabajamos fuertemente con China. China es un socio estratégico para todo lo que tiene que ver con empresas de servicios informáticos, servicios del sector audiovisual. Hemos participado como país invitado en CIFTIS, que es una feria que se realiza en China, es la más grande referida a servicios. La verdad que estamos fuertemente involucrados en esto de internacionalizar las empresas basadas en el conocimiento. Pero internacionalizarlas no quiere decir extranjerizarlas, porque Argentina está en una situación muy crítica que ha dejado no solo un endeudamiento importante de los últimos 4 años del anterior gobierno, sino que además esta crisis se ha profundizado con la pandemia. Entonces, para Argentina, la creación de empleo y la generación de divisas es fundamental. Por eso sí apostamos a internacionalizarnos y a globalizarnos, pero no estamos en una postura en donde las startups que se generan en la Argentina y que tienen años de haber sido invertidas por el Estado, porque hay que entender que en toda innovación el Estado está presente, ya sea a través de una universidad pública, a través de financiamiento que le otorga a las startups en sus comienzos y demás. La realidad es que nosotros apostamos a una internacionalización inteligente y que le deje a nuestro país empleo y generación de divisas, y no que de alguna manera la extranjerización o la oportunidad de conseguir fondos de inversión implique que esa empresa se deslocalice de la Argentina y que genere ganancias y empleo en otro país. La verdad que en eso estamos tratando de trabajar con instrumentos que nos ayuden a pensar la internacionalización y la globalización con un criterio más solidario, pensando en que Argentina hoy está en una situación grave de empleo y de deuda. Entonces hay que tratar de tener en cuenta
estos parámetros para tener una estrategia de inserción inteligente. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, tenemos que ir concluyendo la mesa porque estamos en un evento muy intenso, con muchas sesiones en paralelo, con muchas sesiones y se necesita mucha sincronización. Así que vamos a hacer un breve resumen de conclusiones de lo que hemos comentado en esta mesa de industrias digitales en el mundo. Hemos visto la visión profunda de Israel como un país altamente tecnificado, ¿no? Y un referente a nivel global. Argentina también, mucho ecosistema emprendedor, innovador y muy traccionado por políticas gubernamentales y muy interesante. La verdad es que hemos hablado de ecosistemas, la necesidad de generar ecosistemas que integren todo lo que es conocimiento y aplicabilidad de este conocimiento, que es al final lo que nos interesa, cosas que se puedan aplicar y que nos mejoren la vida tanto a las personas como a las corporaciones. Hemos vivido y hemos visto cómo el papel de la mujer es clave también en una diversidad y en un mundo digital futuro tan intenso. Son muchos temas los que hemos comentado, muy interesantes, la verdad. Espero que lo hayáis visto así vosotros también. Y simplemente una reflexión de que estamos viviendo un momento muy convulso, ¿no? Con muchas incertidumbres, con muchas acciones y situaciones que nos han sobrevenido, pero la digitalización nos ha ayudado. Nos ha ayudado a seguir teletrabajando, nos ha ayudado a seguir teleestudiando, nos ha ayudado en muchos aspectos de nuestra vida que vinieron de una manera sin planificar y que han venido para quedarse. Y eso hace que nos tengamos que replantear muchas cosas, ¿no? Se han redefinido muchas maneras de trabajar y nos han obligado a repensar el futuro, ¿no? Un futuro que sin duda será digital. Entonces, bueno, simplemente que vivamos y enfoquemos esta digitalización como un flujo digital positivo que nos suma, que nos acompaña y que realmente nos ayuda como empresas y como personas. Es nuestra obligación ser motor de este cambio y visualizarlo en positivo. Y nada, espero que hayáis visto que la revolución en la que estamos, la revolución que nos viene y muchas gracias al público y muchas gracias sobre todo a los ponentes, Isaac, María Ángeles, muchas gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias. Y sin nada, te dejo la palabra. Muchas gracias, Susana. La digitalización en el mundo de la industria ha quedado claro que depende sobre todo del sector, pero también del tamaño de las distintas empresas. El COVID probablemente habrá acelerado, ¿no?, todos estos procesos, pero queda claro que para hacer un proceso completo necesitamos también la paridad, ¿no?, y que se reconoce o se tiene que reconocer el valor de las mujeres en este proceso de digitalización de la industria. Ahora sigue la programación con una inspiration de Marian Rojas desde la Estación de Francia.